Sí, iniciada, gracias. Damos por iniciada esta sesión en conmemoración del Día del Farmacéutico. Agradecemos mucho su presencia y en esta ocasión nuestra ponente va a ser nuestra compañera, nuestra amiga, máster en oncología farmacéutica, Jennifer Bringas Palacios, quien también es parte de la mesa de AMEF. Les voy a dar un breve resumen de su currículum. Bueno, pues Jenny es farmacéutica clínica que tiene 8 años de experiencia en rama de oncohematología. Y pues el objetivo es implementar mejoras en el servicio de farmacia clínica, proporciona educación a los pacientes para el uso seguro de la farmacoterapia en pro de la mejora en la calidad de vida, que creo que es algo por lo que todos estamos aquí. Ella estuvo en ICEMIM, en el Centro Oncológico Estatal, como coordinadora de farmacia clínica. También fue responsable farmacéutica del servicio de quimioterapia y oncología médica. Estuvo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, y actualmente labora en el Centro de Atención Médica Integral como jefe de farmacovigilancia, responsable sanitario, y obviamente liderando el área de farmacovigilancia. Jenny personalmente pues creo que tiene mucha experiencia en algo que creo que carecemos, o al menos acá en la zona norte donde estoy, lo que es el área de validación. Para mí era increíble cuando me decía cuántos pacientes validaba y cómo era su flujo de trabajo. Entonces es una persona a la que yo le he aprendido mucho. Hace poco nos ayudó con una presentación, que es la que nos va a exponer el día de hoy, sobre cuál es el rol del farmacéutico, qué es lo que hacemos, dónde nos involucramos, y damos la bienvenida a Jenny para que nos comparta un poquito de su experiencia. Si tienen dudas pueden levantar la mano o las dejamos al final de la ponencia. Muchas gracias, Jenny. muchas gracias, Liz, por la presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta sesión de formación. El día de hoy vamos a ver justamente el acompañamiento farmacológico en el paciente oncológico. Y bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Sí la ven todos? Sí se ve. Perfecto, muy amable. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues iniciemos. Listo. El día de ayer justamente se conmemoró el Día Mundial del Farmacéutico y bueno, con este lema de fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos, el cual me parece muy adecuado, porque justamente poco a poco vamos construyendo nosotros nuestro propio camino como farmacéuticos, vamos abriéndonos paso en más lugares, en más hospitales. Falta mucho por crecer, mucho por desarrollar. Es un largo camino que tenemos que recorrer todos y sobre todo pues aquí en nuestro país. En algunos pues ya está bien establecido, que es justamente donde nosotros nos apoyamos y estudiamos de otros países para poder implementar algo aquí. Entonces me parece un lema muy bonito y justo con relación a esto, pues es esta plática, ¿no? Hablar un poquito de lo que nosotros hacemos día a día con nuestros pacientes oncológicos. Bueno, pero para empezar, ¿qué es un acompañamiento? El acompañamiento es existir con alguien o ser parte de su estado, condición, carácter, personalidad. Es estar ahí para alguien, yo lo definiría así. Y el acompañamiento terapéutico en específico es un recurso clínico especializado que opera desde el abordaje psicoterapéutico social. Es la forma de nosotros como profesionales de la salud estar ahí con el paciente, no, pues sí, no dejarlo solo, ni dejarlo con dudas, sino estar con él en todos los pasos que él va caminando a lo largo de su proceso pues de la enfermedad y de los tratamientos, porque recordemos que un paciente oncológico, ahorita lo vamos a ver, no solamente es un tratamiento y se terminó, no, eso es un proceso a veces largo el que tienen que
que recorrer, ¿no? Y entonces para eso estamos nosotros, justamente para acompañarlos y estar ahí. Y bueno, hablando de esto específicamente, también no solamente estamos con el paciente, también a veces estamos justamente con los familiares o con su cuidador en todo este proceso. Estadísticas de Globocan del 2020 nos hablan que hay 19.292.789 nuevos casos de cáncer, lo cual nos lleva a 9.958.133 defunciones, lo cual se me hace un dato alarmante. Y no tomé datos de aquí de México, pero estos fueron a nivel mundial, pero estamos viendo un incremento, ¿no? Un incremento de la incidencia de nuevos casos de neoplasias, lo cual pues nos lleva a que justamente estemos más presentes nosotros como profesionales, pero sobre todo nos lleva a que hay una nueva era en la que estamos inmersos en nuevos medicamentos, nuevos ensayos clínicos, nuevas investigaciones. Estamos en una evolución constante y continua en cuanto a los tratamientos para el cáncer y nos tenemos nosotros como profesionistas pues actualizar, ¿no? Y nosotros estamos del otro lado de la barrera y aparte hay otros farmacéuticos que están haciendo obviamente el descubrimiento de nuevas moléculas, probando nuevos ensayos clínicos, entonces esto nos ha estado veniendo a revolucionar mucho la farmacia. Y aquí tenemos, por ejemplo, la incidencia, el cáncer de mama ocupa como primer lugar de incidencia, seguido del de pulmón, y posteriormente sigue el de colorectal. En cuanto a mortalidad, nos encontramos que el de pulmón justamente es el que tiene mayor mortalidad, seguido del colorectal, posteriormente el de mama. Y bueno, aquí tenemos justamente los pilares del tratamiento de oncología, lo que habíamos hablado. Estos pilares de tratamiento, no solamente como ya les he dicho, era uno, se basa en varios, por ejemplo, puede ser radioterapia, en cirugía, en quimioterapia tradicional, los antineoplásicos o citotóxicos que nosotros ya conocemos, la terapia de precisión, terapia dirigida, ¿no? Los TKIs, entre otros muchos, la inmunoterapia, todos los anticuerpos monoclonales y justamente que ha avanzado y que han salido pues, nuevos anticuerpos monoclonales, ¿no? Cabe destacar que un paciente oncológico no solamente es, por ejemplo, quimioterapia tradicional y ya, ¿no? En algunos sí llegas a ver el caso de que solamente llega a tomar uno de esos tratamientos, pero en algunos otros tantos pacientes hay una combinación, por así decirlo, de justamente de estos tratamientos, ¿no? Puede ser que a veces el paciente se someta a cirugía y después pase una quimioterapia adyuvante, por ejemplo, y después pase a radioterapia y después ya sigue mantenimiento, o empecemos con una neoadyuvancia y sigue una cirugía entre otras, no puede llegar a haber una combinación. ¿Y por qué son estas combinaciones? Pues todo depende justamente de la neoplasia en la que está, en el estadio que encontramos justamente el cáncer, cómo están las condiciones clínicas del paciente y cómo va evolucionando su enfermedad. Hablando justamente del sistema ya de medicación, ya todos conocemos estas famosas etapas, que es selección, adquisición, almacenamiento, prescripción, transcripción, distribución, dispensación, preparación, administración, finalmente control, que yo en lo personal me gusta manejarlo mucho en medio porque el control no solamente es una sola fase, sino vas llevando control en cada una de estas fases. Aquí es importante mencionar que la selección y adquisición y almacenamiento no es que las vamos a dejar a un lado. Esto lo lleva a cabo muy bien lo de que es la farmacia hospitalaria, que es justamente nosotros hacer estudios de utilización de medicamentos, la farmacobiología, farmacoeconomía, nos echamos mano de estas ramas, por ejemplo, de la farmacia, entre otras, para justamente ver cuáles son los medicamentos que necesitamos en nuestra institución, el presupuesto que tenemos para llevar a cabo y sobre todo qué padecimientos oncológicos tenemos para poder ir adquiriendo los medicamentos necesarios. Otra cosa también aquí es que vemos lo que es trazabilidad, lotes, que ahorita se ha venido desarrollando un tema muy complicado sobre falsificación de medicamentos oncológicos, aunado a lo de el desabasto, ¿no? Y nosotros ahorita vamos a ver todas estas siguientes fases en específico, que es a partir de la prescripción en adelante, para que entendamos un poquito qué hacemos nosotros del lado de la farmacia clínica. Y bueno, nosotros estamos inmersos en procesos clínicos que podría ser la conciliación de la medicación, que es proporcionar un listado completo y actualizado de todos los medicamentos que toma el paciente. Sabemos perfectamente bien que la conciliación de la medicación se hace al ingreso, se hace al egreso, al cambio del servicio o al cambio de médico tratante.
tenemos también aquí la idoneidad de la prescripción, justamente que es un proceso profesional de los farmacéuticos donde evaluamos y analizamos las indicaciones médicas y la farmacoterapia que per se que tiene el paciente. La validación de la quimioterapia, que algo se me hace muy importante y algo esencial, algo que a lo mejor no aplicamos en los demás tratamientos, porque validación de quimioterapias, ¿a qué me refiero? Justamente tenemos muchos pacientes oncológicos que ingresan a una sala de quimioterapia ambulatoria, ¿no? Entonces a estos de los que, también a los que están hospitalizados llegamos, obviamente tenemos que validar la quimioterapia que les van a infundir, pero me atrevo a decir que el grueso de nuestros pacientes son aquellos que vayan a las salas de quimioterapia y aquí tenemos que validar las quimioterapias. No dejo a un lado ni dejo atrás la importancia de la preparación de las quimioterapias. Es un mundo muy amplio y es algo muy importante y algo crítico, porque dependiendo de cómo nosotros tengamos la manera de preparar, de que esté una técnica séptica, que esté en el lugar correcto, por la seguridad tanto del paciente, del ambiente y de la persona que prepara, eso es algo que no se tiene que dejar a un lado, pero también aquí, antes obviamente de que se prepare, pues se tiene que validar, ¿no? Porque sin una validación que estamos llevando a preparación. Entonces, la validación de las quimioterapias es la verificación clínica de la prescripción y nos basamos en las características o parámetros individuales de cada paciente. Cada paciente es único, no todos podemos generalizar, ¿no? Podría haber 10 pacientes de mama, pero cada una puede estar en diferentes estadios, pueden tener diferente intención de quimioterapia, diferente edad, diferentes comorbilidades, entre otras cosas que nos puede hacer que nosotros variemos justamente en la validación y veamos ciertas cosas específicas en uno y en otros otras ciertas cosas. También tenemos el seguimiento farmacoterapéutico que es la responsabilidad de nosotros de ver las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos, la detección de los posibles problemas relacionados a los medicamentos o resultados negativos a la medicación, así como también evaluar también las toxicidades posibles que pueda presentar. Esto ya entra más que nada en lo que es farmacovigilancia. Y no dejar atrás la educación al paciente, que es aquí donde creo yo que está más, en todo este proceso, pues nosotros estamos acompañando al paciente, pero donde se puede ver más y se puede ver, ¿cómo decirlo? Específicamente o visiblemente es cuando estamos brindándole una educación, cuando nos sentamos con ellos a platicarle de su quimioterapia, de qué trata, qué posibles toxicidades puede tener, cuándo es necesario que sí tenga que acudir a urgencias, en algunos casos a lo mejor recomendar algunas medidas no farmacológicas, entre otras cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito de las terapias orales, que ese es otro tema también algo grande, porque dependiendo de la quimioterapia oral que tengamos, también hay ciertas indicaciones, no sabe, no tome tal jugo de toronja, por ejemplo, o tome el medicamento con el estómago vacío, con alimentos, y va a ir variando. Entonces la educación justamente es ahí donde se puede ejemplificar de mejor manera el acompañamiento de nosotros con nuestros pacientes. A lo largo de todos estos procesos clínicos, nosotros estamos presentes mediante esas intervenciones farmacéuticas. Cabe destacar que esas intervenciones, justamente el día de hoy me decían que nuestras intervenciones son solamente correctivas y yo creo que no. Puede ser, sí, bien, si algunas sí son correctivas, pero también puede ser prevenibles, ¿no? Puede que nosotros antes de que justamente que se prepara el medicamento, detectamos ahí un error de medicación y podemos acudir con el médico, solucionarlo y ya se prepara el medicamento y ya nos llegó al paciente. Entonces ahí hicimos nosotros una intervención farmacéutica oportuna para que no llegara al paciente. Entonces es muy importante nuestras intervenciones farmacéuticas. Hablando específicamente de la conciliación en la medicación en los pacientes oncológicos, tiene una gran relevancia clínica porque es aquí donde nosotros identificamos algunas discrepancias con la terapia y prevenimos algunos errores de medicación. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos justamente la conciliación, vemos que el paciente no solamente tiene un padecimiento oncológico, el paciente también tiene medicamentos de uso crónico porque ya tiene enfermedades crónicas, ya sea una diabetes, ya sea una hipertensión, por ejemplo, entre un hipotiroidismo, entre otras enfermedades, ¿no? Entonces, cuando ingresa el paciente al hospital,
no solamente es evaluar si va a continuar con ese tratamiento, obviamente de uso crónico, y también cómo está interfiriendo con nuestro tratamiento actual, hablando meramente del tratamiento oncológico. Entonces, todas estas discrepancias nosotros las podemos detectar y solucionar en el momento. Y bueno, es una oportunidad para prevenir lo que les había dicho, algunos errores, entre ellos son las interacciones medicamentosas, que sí puede haber algunas interacciones entre fármaco, fármaco-alimento, fármaco-remedio arbolario, o por ejemplo algunas oportunidades de ajustar la quimioterapia, ¿no? Ajuste por toxicidad, que llegan a venir muchos pacientes ya con una toxicidad muy marcada, y ya ya es necesario reducir algunas dosis o incluso suspender algunos ciclos, ¿no? Ajuste renal, ajuste hepático, por ejemplo, y la oportunidad de suspender medicamentos contraindicados. Esto va más a correlación a pacientes geriátricos. Sabemos muy bien que la población geriátrica es complicada porque son pacientes pluripatológicos de los cuales tienen una polimedicación, ¿no? Y aparte tienen la famosa cascada de la medicación, que vamos dando uno y otro y otro y otro para solucionar un problema y el otro, y así nos vamos de correguito. Entonces, para esto existen algunas herramientas muy útiles, como son los criterios de Beers, los criterios de Stop y Start, los criterios MAI, por ejemplo. Los MAI es un cuestionario en la que te va a ti preguntando sobre la idoneidad de la prescripción en este tipo de pacientes geriátricos. También existen los priscos publicados en el 2010, que son alemanes, por ejemplo, y acaba de salir ahorita su actualización en el 2023. Entonces tenemos muchas herramientas de las cuales nosotros nos podemos apoyar en cuanto a pacientes geriátricos para ver cuáles son los medicamentos apropiados para ellos. Y esta, por ejemplo, es una tabla de todas las quimioterapias orales, bueno, no todas, algunas, que tal vez me falta actualizar. Una de las grandes tablas que tenemos aquí es de todos estos medicamentos, lo que les comentaba, ¿no? Es cuando nosotros se los damos a nuestros pacientes, pues a lo mejor se los damos y ya se va a casa, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como farmacéuticos? Nosotros tenemos que brindarles esa educación de cómo se lo van a tomar, si se lo pueden tomar con otro medicamento o no, los horarios de administración, las recomendaciones en sí de administración, también las recomendaciones de que así nada más abro el bote y me la tomo. No, realmente tenemos que tener un cierto cuidado, ¿no? De tomar estas tabletas, por ejemplo, de que si ellos no pueden tomárselas porque son pacientes geriátricos o en algunos casos pacientes pediátricos o pacientes que se les dificulta deglutir, por ejemplo, realmente el medicamento se puede triturar, no se puede triturar. Si lo trituro, en qué va, en juguito de manzana, en agua natural, todo este tipo de aspectos son los que nosotros les podemos educar a nuestro paciente cuando tiene este tipo de tratamientos de vía oral. Y algo muy importante es continuar vigilando cómo se está tomando estos medicamentos para que tengamos una seguridad de que ellos se adhieran al tratamiento. Porque estos medicamentos generalmente son a veces las tomas difíciles o son a veces muchas tomas, por ejemplo, la capecitabina o incluso los horarios, entre otras cosas, el sabor incluso de estos medicamentos, puede hacer que los pacientes quieran abandonar el tratamiento o incluso que vean los efectos, ¿no? Que les den náuseas o que sientan algún malestar, ellos van a querer obviamente dejarlo y no van a querer continuar. Y nuestra labor es estar incentivándoles a continuar con su tratamiento, a que ellos se apropien de lo que están tomando, es decir, que tomen empoderamiento de su tratamiento, que ellos sepan cuándo decir esto es normal, lo que me va a pasar dentro de lo normal, si son efectos adversos, pero es algo normal, no es algo grave, no es algo severo, que yo lo puedo contener tal vez con esta terapia de soporte que el médico me mandó o incluso con estas medidas no farmacológicas, pero cuando decir esto ya no es normal, yo tengo que acudir a urgencias porque ya me está pasando este tipo de toxicidad, ¿no? Entonces es empoderar al paciente y hacerlo responsable de sus medicamentos. Y aquí tenemos algunas interacciones importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que supongamos que tiene epilepsia y le dejan fenitoína y entonces él llega a nuestro servicio y checamos que tiene fenitoína, pero tiene un tratamiento, tiene cáncer colorectal y vamos a dejar un tratamiento irino, ¿no? Estos dos interaccionan. ¿Qué pasa aquí? Que la fenitoína reduce las concentraciones plasmáticas de irinotecan y sus metabolitos activos. Entonces, aumenta el metabolismo de la fenitoína. Por lo tanto, puede haber una ineficacia terapéutica hacia el irinotecan.
Otro ejemplo, tenemos un paciente que está en tratamiento con warfarina, pero está tomando capecitabina. ¿Qué llega a pasar? Pues bueno, que se aumenta la exposición a la warfarina y entonces puede haber alteraciones del valor del INR y puede haber incrementos de riesgo de sangrado. El palbociclib con el omeprazol, pues bueno, el omeprazol va a disminuir la exposición del palbociclib obviamente, porque disminuye el pH gástrico, entonces puede haber una eficacia terapéutica del palbociclib. Aquí tenemos otro ejemplo de varias interacciones que pueden llegar a presentarse. Tenemos aquí el de ya la capecitabina con la warfarina que justamente estamos hablando. Aquí también el de inhibidores de protones con la capecitabina, como un omeprazol y la capecitabina. ¿Qué puede llegar a pasar aquí? Bueno, lo que puede llegar a pasar acá es que justamente lo mismo puede reducir el pH gástrico y entonces no tiene un buen efecto lo que es la capecitabina, no se llega a absorber de manera ideal. Tenemos que tomar en cuenta que el omeprazol reduce el pH gástrico, como ya lo habías mencionado con el palbociclib, y entonces afecta la farmacocinética de los TKIs. Específicamente puede reducir la absorción y afecta su biodisponibilidad y también algunos parámetros farmacocinéticos como son la UC y la concentración máxima, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los pacientes con cáncer, de diferentes tipos de cáncer, pueden presentar estados de hipercoagulación o algunos factores individuales como la edad o riesgo de presentar una trombosis venosa, así como fibrilación auricular, pues pueden llegar a tener medicamentos como la warfarina, ¿no? Y esta warfarina se metaboliza por citocromo P2D9, por tanto los medicamentos como tamoxifeno, capecitabina, veriterona, pueden interaccionar con este medicamento y pueden ocasionar justamente una prolongación del INR y puede provocar un sangrado. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas interacciones y no dejar también los suplementos alimenticios, los medicamentos herbolarios. Me pasaba mucho que tenía pacientes que me decían que lo que más tomaban era el veneno de alacrán azul, que era justamente les funcionaba muy bien, pero yo siempre, y justo con el equipo, siempre dábamos las recomendaciones a los pacientes de que no tomaran ningún remedio herbolario, ni el veneno del alacrán azul, ni tés así especiales de jengibre, de cúrcuma, cuestiones así, porque justamente puede interaccionar con sus medicamentos y puede haber una ineficacia terapéutica o incluso toxicidades. Hay suplementos antioxidantes que tienen alto potencial de interaccionar con ciertas quimioterapias como antraciclinas o los platinos y los agentes alquilantes, generando justamente radicales libres y antioxidantes y podría contrarrestar potencialmente sus efectos de estas quimioterapias. Y bueno, la condición de medicación es justamente lo de la quimioterapia oral que hablábamos, de la tabla que les mencionaba, pero también puede ser una quimioterapia intravenosa, la que le estemos pasando al paciente o incluso ambas, y medicamentos en general, ¿no? El tratamiento concomitante que el paciente tiene. Entonces, aquí tenemos nuestros KEP como barreras, pues tenemos que checar justamente toda la terapia que tenga el paciente, tener esas habilidades de comunicación con él para que nos expresen todo lo que están tomando, todas sus dudas y justamente entablar una relación con nuestro paciente de confianza para que podamos apoyarlo y asesorarlo en su tratamiento. Entonces, en esto se reduce la consideración de medicamentos en la educación del paciente. Aquí ya pasando a temas más que nada de evaluación de quimioterapias, aquí tenemos que justamente tenemos que evaluar en el paciente primero, pues, qué diagnóstico tiene. Eso es algo bien importante, el saber qué diagnóstico tiene y de ahí obviamente vamos a ver en qué estadio está el paciente, la histología, la inmunohistoquímica, el estudio molecular del que le hayan realizado, el estado funcional del paciente. Recuerden que tenemos dos escalas que puede ser el ECOG o Karnofsky, que nos puede ayudar a ver el paciente qué tan funcional, bueno, qué tan él solo por él mismo pues se puede realizar sus actividades diarias. Y eso es importante porque uno diría, ¿esto en qué influye? Pues a veces, en algunos casos, nosotros en el centro lo que hacíamos era justamente que cuando el paciente no tenía un buen estado funcional, se le llegaba a reducir la quimioterapia, justamente porque puede presentar puede ser susceptible que presente mayor toxicidad al tratamiento, ¿no?
Dentro de eso también tenemos la monitorización, tenemos que checar siempre esos datos antropométricos y sus parámetros del laboratorio. ¿Por qué esos datos antropométricos? Porque el cáncer en sí y otras cosas asociadas al cáncer pueden hacer que nuestro paciente esté variando justamente en peso, y entonces sabemos muy bien que nuestras quimioterapias, algunas de ellas, no todas, sus dosis son con base al peso del paciente. Entonces es importante estarle monitorizando el peso del paciente y la talla. En cuanto a parámetros de laboratorio, justamente dependiendo de la quimioterapia que tengamos, nosotros tenemos que ver qué toxicidades puede tener, y de las toxicidades nosotros justamente sacar esos focos rojos de monitorización. Es decir, qué laboratorio le podemos mandar, no sé, el cetuximab, por ejemplo, puede presentar desórdenes hidroelectrolíticos. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces yo ya sé que a mi paciente le voy a pedir unos electrolitos séricos, ¿no? Y entonces ya cuando llegue el día de la quimioterapia, pues voy a monitorizar sus electrolitos, y ya dependiendo de eso voy viendo si le ajusto o no la dosis, o incluso si le repongo algún electrolito. Generalmente es el magnesio el que se llega a afectar. Luego tenemos que ver el esquema de quimioterapia, seleccionar la dosis. Puede ser, las dosis, por ejemplo, pueden ser dosis convencionales, pueden ser dosis densas, que es reducir el tiempo entre 2 ciclos consecutivos, o la intensidad de dosis, que esas son dosis mayores o dosis superiores a las convencionales. Aquí en el cálculo de dosis, por ejemplo, tenemos que obtener su superficie corporal del paciente, o hay algunas dosis que ya están fijas, o hay algunas dosis que son dosis por kilogramo de peso, o también las dosis con base a la UC, que eso, por ejemplo, sería del carboplatino, ¿no? Ajuste de dosis, previamente ya revisado nuestras pruebas de laboratorio, los parámetros de laboratorio, y determinando cómo venía él con sus quimioterapias. Si es que tiene una toxicidad todavía o que está presentando una toxicidad, pues se va a valorar si justamente se le tiene que hacer un ajuste o no se le tendría que hacer un ajuste a sus dosis. Y las interacciones, lo que ya hemos hablado, qué interacciones pueden existir: fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-herbolario, ¿no? Para ver que no interfieren en su tratamiento. Y la administración de la quimioterapia es muy importante. El método de administración hay que ver si va a ser la administración en infusión continua, infusión intermitente o incluso en bolos. Hay que tomar mucho en cuenta si cuánto tiempo tendría que administrarse el medicamento, la velocidad de administración. La secuencia de administración es muy importante. Hay interacciones farmacocinéticas entre muchos fármacos antineoplásicos que pueden alterar el metabolismo y o excreción de otros cuando se administran de manera concomitante o concurrentes. Por ejemplo, el ácido folínico con el 5-FU nos ayuda a que se estabilice el enlace de 5-FU con la antimidelato sintetasa. Por ejemplo, las secuenciaciones, primero paclitaxel y después cisplatino, porque si lo hiciéramos primero el cispla y después el pacli, lo que nos va a hacer es que se puede observar menor actividad antitumoral in vitro y resulta en una mayor neutropenia. En cuanto a las antraciclinas, es primero las antraciclinas, posteriormente es el paclitaxel, justamente porque si es al revés puede presentar una mayor mielotoxicidad y mucositis en los pacientes, debido a que se puede aumentar el uso de las antraciclinas por disminución de su aclaramiento. Y en cuanto al gemcitabina y oxaliplatino, lo ideal es que vayan en ese orden, justamente porque se ha visto que se inhibe el crecimiento tumoral in vitro más efectivamente en esta orden de secuenciación. Entonces, también el orden que tengamos de administración es súper importante porque nos va a determinar la efectividad o incluso potenciar alguna toxicidad de la quimioterapia. También la programación de la quimioterapia es importante porque pueden ser esquemas que son cada 21 días o que son de manera quincenales, o por ejemplo los BEPS en cuestión de cáncer de testículo, que a veces son del día 1 al 5, y luego la bleomicina que tenemos que es del día 1, 8 y 15. Entonces siempre tener en cuenta eso para tener una buena organización de la quimioterapia, justamente para que el paciente no falte alguno de sus días de tratamiento y lo lleve adecuadamente. Y la terapia de soporte es algo esencial porque justamente lo que nos va a ayudar a prevenir ciertas toxicidades, ya sean náuseas, por ejemplo, en el caso del MESNA, por ejemplo, la cistitis hemorrágica con linfosfamida, entre otras. Para eso existe el cómo terminó el criterio of for adverse events, el que le decimos CTKE, la versión 5, que nos ayuda mucho a justamente a ver las toxicidades que pueden ir de grado 1 a grado 5,
y ver en qué grado está nuestro paciente. El 1 es el más leve, el 5 ya es la muerte. Entonces lo vamos categorizando para ver en qué punto está de toxicidad nuestro paciente y qué podemos hacer, porque de hecho a los ajustes de dosis también se ayuda de estos CTKE para, dependiendo de qué grado de toxicidad tiene, es justamente el ajuste que le van a hacer a este paciente. Y aquí tenemos de la farmacoterapia oncológica que se compone de los etinoplásticos, que ya hemos hablado de los de los citotóxicos, por ejemplo, hormonoterapia, inmunoterapia, terapias digestivas, todo lo que ya hemos hablado al principio, el soporte de los antieméticos, antihistamínicos y de hidratación. Algo aquí que tenemos que ver es el potencial emetogénico de nuestros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el AC es un potencial emetogénico muy alto, el cisplatino también tiene un potencial emetogénico alto. Entonces, nosotros dependiendo de esos, lo que vamos a ir dando de medicamentos antieméticos, antes obviamente de que inicie la quimioterapia, la premedicación, que es justamente la que nosotros tenemos, la premedicación es donde ahí damos este tratamiento, o incluso cuando el paciente ya se va de alta, hay veces que tenemos que continuar con este tratamiento porque no es suficiente, y más si es su primera exposición, lamentablemente llegan a presentar más náuseas, ¿no? Aquí la hidratación con el cisplatino, que es el medicamento más nefrotóxico que tenemos, entonces hay veces que con la hidratación no es suficiente, entonces tenemos que asegurarnos que lleve la hidratación. Algunos antihistamínicos, por ejemplo, en el paclitaxel, en el docetaxel, en el carboplatino, a mí me tocaba ver muchas reacciones anafilácticas por carboplatino y era más fea las reacciones anafilácticas por carboplatino que incluso por un taxano. Sintomáticos, tenemos análogos de GABA. Esto es en los pacientes que van a presentar muchas neuropatías periféricas. Esto se da mucho en un ejemplo ese es el oxaliplatino. Tenemos antibióticos, antivirales, antifúngicos. Esto generalmente se da en pacientes que tienen ya hematológicos, que les tenemos que dar ahora sí este combo porque llegan a tener muchas neutropenias y neutropenias febriles que son susceptibles a ciertas infecciones. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un Helox, yo le llamo Helox, que es oxaliplatino con capecitabina. Tenemos que tomar en cuenta que el paciente, como está su función renal, porque depende de su función renal, tenemos que ajustar la la capecitabina, tenemos que sacar el aclaramiento renal y vamos ajustando la capecitabina en ciertos porcentajes de dosis. Y también tenemos el oxaliplatino, lo que les había dicho que es un medicamento que nos causa mucha neurotoxicidad. Entonces, también aquí justamente vemos lo que les comentaba de lo del CTKE, que en qué grado está, y es lo que ellos van mencionándote, cuánto ajuste tienes que irle dejando al paciente, ¿no? Si está en grado 0, pues déjalo con la dosis normal, por así decirlo, y si no, ya vamos a ir ajustando poco a poco dependiendo del grado de toxicidad que tenga el paciente. Y esta es otra, por ejemplo, el síndrome de mano-pie, que nos puede dar la capecitabina, que igual tenemos que estar revisando y cómo se van a ir haciendo los ajustes dependiendo de cómo esté el síndrome de mano-pie. Igual los grados aquí nos van diciendo, dependiendo del grado, es justamente cómo se va a hacer el ajuste de dosis. Y finalmente, bueno, la educación del paciente es tener nosotros un compromiso y una alianza con nuestros pacientes, así como con sus familiares y o cuidadores, para entender los efectos del tratamiento quimioterapéutico, que se adapten justamente a estos requerimientos del paciente, que conozca su tratamiento y hacer un plan farmacoterapéutico para que ellos se puedan llevar a casa cómo van a tomar esos medicamentos, o incluso si son de manera intravenosa, lo que ya les decía, que tengan bien en cuenta que ellas tienen que tener su quimioterapia y todas las medidas no farmacológicas que nosotros como farmacéuticos pues tenemos la oportunidad de recomendarles para disminuir sus toxicidades o justamente no pasar tantos efectos que aún así van a pasar, pero pasarlos lo menos feo que se pueda, y tener siempre habilidades de comunicación. Y bueno, como conclusión, nosotros somos un gran equipo. El paciente siempre va a ser nuestro centro. Alrededor de ellos siempre están los médicos, enfermería,
el resto del equipo de salud y nosotros como farmacéuticos, esta tetralogía está enfocada en el paciente oncohematológico y hay que tener en cuenta que el paciente oncohematológico no solamente es onco o solo es hematológico, sino es un paciente con un todo porque tiene otras enfermedades crónicas o incluso llega a haber toxicidades que llega a desarrollar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la Vizumab, pues llega a producir mucha hipertensión en algunos pacientes o en algunos otros medicamentos también vemos que se llegan a desarrollar ciertas enfermedades, por así decirlo, dentro de las toxicidades. Entonces, todo eso tenemos que ver y al final del día la medicación de los pacientes oncológicos no solamente es su tratamiento oncológico, es su terapia de soporte, es también sus medicamentos de uso crónico y entre otras cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que estar volcados viendo qué se está tomando el paciente para que no ellos tengan ahí dudas en cuanto a su tratamiento o una falta de adherencia, pero sobre todo que no vaya a existir algún error, ¿no? Entonces es importante nuestra intervención como farmacéuticos en todo este proceso. Y bueno, concluyo con esta frase que si todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros, cuando estamos juntos podemos cumplir cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jenny. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Realmente yo ya había visto parte de la presentación, y creo que sigo aprendiendo, sigo viendo cosas nuevas. Personalmente creo que es muy emotiva el hecho de saber que estamos más en el camino, y que, como lo pusiste al final, o sea, estando juntos, pues, como apoyo, así como estamos en la sociedad, de que si alguien tiene duda, que si alguien requiere algo extraordinario, pues estamos ahí pues para salir del bache, ¿no? Sí, así es, o sea, estamos en un camino donde estamos todos somos farmacéuticos. Creo yo que es importante que todos nos apoyemos. Si yo por ejemplo, podré saber algunas cosas de oncología en cuanto a justamente a validación, a este tipo de cosas es mi expertise, la validación de quimioterapias, pero tú, por ejemplo, eres experta en preparación, entonces juntos nos compartimos la información y podemos obtener un buen resultado y al final del día se ve reflejado en nuestros pacientes, que es lo más importante. Entonces, todos nos tenemos que apoyar para sacar adelante a nuestros pacientes. Muchas gracias, Jenny. No sé si hay algún comentario. No veo, ¿verdad? No. Ok. Pues, Bueno, Liz, pues quiero felicitar a todos en el farmacéutico, aprovechando, y por eso es que se hizo esta sesión especial para conmemorar este Día Mundial del Farmacéutico. Y pues la verdad, gracias Jenny por todo lo que nos has compartido y me alegra mucho que cada vez somos más farmacéuticos, que nos estamos especializando en esta área de oncología y como bien lo dijiste, pues todo es en función a brindar una mejor atención a nuestros pacientes, con una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Jenny. Gracias a ti, Maricruz. listo, Jenny. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. De todos modos, nos quedamos con el teléfono y los datos de contacto de Jenny. Y recuerden que cualquier duda, pues estamos en AMEFO para resolverlo y agradecemos tu Sí, hay tiempo, preguntas, Jenny. interrumpa, Liz. Hay una pregunta que me acaban de hacer, dice que correspondiente a la quimioterapia oral mencionaste la parte de triturar el medicamento y algo que fundamente, ya que el medicamento tiene un recubrimiento, pues es que es obvio, ¿no? Si el medicamento tiene recubrimiento, pues no se va a poder triturar, pero hay medicamentos que tenemos que verificar. Si no tienen, obviamente, el recubrimiento, hay libros o guías que nos pueden ayudar a ver la trituración, si puede triturar, y en que lo pasaríamos, ¿no? Hay veces que se llegan a diluir con 50 mililitros de agüita o de jugo, dependiendo del medicamento que es. Y justamente también hay que checar también si el paciente no tiene una sonda nasogástrica, sonda yeyunal, entre otras cosas, porque dependiendo del medicamento en qué parte del tracto digestivo se va a absorber,
Entonces es como vamos a ver si el medicamento puede o no tomarse. Entonces, primero es checar obviamente si tiene recubrimiento o no, posteriormente checar si tu paciente no tiene alguna sonda, y después de esto ya podemos consultar algunas guías en donde podemos ver cómo se puede triturar y en cuanto si va diluido en algo o cómo sería el método de administración, por así decirlo. Ok, bueno, creo que esa se fue directo a ti porque no la vi aquí en el chat. Sí, sabes, a mí también tengo otra pregunta, Ay, donde ¿cómo, cómo identificamos cuando el riesgo del uso de un medicamento es mayor al beneficio? Sucede que a veces por el progreso de la enfermedad se confunde. Es que eso va a depender mucho de, eso ya es más que nada del médico, de nosotros pues ya no depende tanto. El médico ya va a valorar, yo creo que no sé si estoy entendiendo a lo mejor mal tu pregunta. Hay veces que los pacientes están en paliativos y hay quimioterapias que son paliativas y justamente es como para mantener y que no tengan algún, que la enfermedad no les cause, ¿cómo explicarlo? Por así decirlo, un estrago en la enfermedad, que se vaya manteniendo la enfermedad y entonces, obviamente sabemos que está en estado paliativo, que ya no va a haber nada más que hacer y eso generalmente lo decide el médico con el familiar, ¿no? Ven en qué estado está la enfermedad, qué intención va a llevar, si va a llevar paliativa, si el paciente decide continuar con la quimioterapia, sabiendo los riesgos y los beneficios y al final quien decide pues es el paciente. Entonces nosotros nada más estamos ahí para apoyar y justamente ver en qué línea está, si está en línea paliativa, también para ver, porque algunos pacientes llegan a presentar más toxicidades y hacer algunos ajustes pertinentes. Por eso es más decisión entre el médico y el paciente. Muchas gracias, Lizeth. Cualquier duda, pues ya tienen mis datos. muchas gracias, Jenny. No, gracias a ti, Liz. Damos por finalizada la sesión y los esperamos en la siguiente. Gracias, Liz. Bonita noche. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego.